Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Que haga lo que quiera, esta hora no la podrá vencer. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá. Como la arena del mar, nos multiplicará. 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 Alabado y bendecido sea el Señor, amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Estamos gozosos, hermanos. ¿Cuántos se gozan, se alegran en la presencia del Señor? Vamos a estar abriendo las Escrituras en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 35. Si tiene su Biblia, le invito el que abra su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 35. Y estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Oramos, hermanos. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, que nos has concedido estar reunidos en tu nombre y que con libertad nos has dado poder tener la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero ahora rogamos de ti esa gracia, Señor, esa capacidad que es dada por el Espíritu Santo, Señor, para que el mensaje sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, y que hoy todo tu pueblo sea saciado, así el que come mucho como el que come poco, Señor, todos sean alimentados, Señor, por tu palabra, Padre de gloria, rogándote en esta hora, Señor, esa gracia, Señor, que es del Espíritu, para poder esgrimir tu palabra, Señor, con sabiduría y con poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asientos. Hermanos amados, cuán importante que es la luz de la revelación. Amén. Cuando Simeón, que aguardaba ver con sus ojos la salvación de su pueblo Israel, cuando le tomó al niño, dijo: ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Era un hombre de avanzada edad. Era un hombre que iba al templo a orar por un suceso que el Señor le había anunciado y le había dado a entender que había de venir un Salvador, el cual salvaría a su pueblo de la degradación del pecado, el cual salvaría y restauraría a su pueblo. Amén. Y cuando Simeón, que aguardaba la salvación de su pueblo Israel, le vio al niño tomándole en brazo, estén atentos, hermanos, por favor, le vio al niño y tomándole en brazo, dijo: gloria de tu pueblo Israel, luz de revelación para los gentiles. Gloria de tu pueblo Israel, luz de revelación para los gentiles. Y en este texto del cual nosotros estábamos leyendo, vemos que el Señor dijo: entre tanto que está la luz entre vosotros, creed en ella,
para que seáis hijos de luz. Amén. ¿Por qué? Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hay gente, hermano, que tiene un alto y calificado intelecto, nivel intelectual. Sin embargo, anda a tientas, anda en tinieblas, no sabe ni de dónde vino, ni sabe a dónde va. Hay un hombre que hace unos años murió, Stephen Hawking, que era un científico, un hombre que estaba en una silla de ruedas, prácticamente inmovilizado, pero se dice que de este último siglo fue la mente más brillante. Y ese hombre no sabía, era un científico y una de las mentes más brillantes, pero no sabía a dónde iba, no sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. ¿A causa de qué? A causa de que no creía. A causa de que no creía, no sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. Es más, él argumentaba y sostenía que la creación era el resultado de la evolución y que no hacía falta creer a Dios. En lo que él expresa en su palabra, que todas las cosas fueron hechas por su palabra. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿por qué hablamos de esto? Porque ¿qué es lo que yo necesito? Más estudio bíblico, más libros de consulta, seguro que lo necesito. Pero no para nutrir el intelecto solamente, sino que también tengo necesidad de nutrirme espiritualmente y de fortalecerme en la fe. Amén. Tengo que ver la necesidad de nutrirme espiritualmente y de fortalecerme en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos hablado. Adán y Eva le veían a Dios, le oían, estaban atentos, reconocían su voz. Pero cuando vino la serpiente, la engañó a Eva, y en la vida de Eva pesó más la palabra de Dios, la palabra de la serpiente, que la palabra de Dios. O sea, le creyó más a la serpiente que a Dios, que le había dado su palabra. Y hoy hay quienes por el engaño del pecado le están creyendo más al engaño del pecado y a la mentira del diablo que a la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos y discernir cuando algo procede del sistema del mundo en el cual habitamos, pero del cual no somos, porque entre tanto que estamos en el mundo somos peregrinos y extranjeros y somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y el sistema del mundo, hermano, a las masas las va llevando como ovejas, las van arriando a las masas, el sistema del mundo, para llevarlas a un único propósito que todos nosotros ya lo sabemos en forma anticipada, que es el gobierno único, político, religioso y mundial del anticristo. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el príncipe del diablo. Cuando me refiero al mundo, no me refiero a la creación, no me refiero a usted, porque nosotros fuimos trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y tenemos un sello, que es el sello del Espíritu Santo, que autentifica que nosotros somos propiedad de Dios. Por eso dice la Escritura que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, y que el Espíritu es el que le da testimonio a nuestro espíritu. ¿En qué? En que somos hijos de Dios. Lo que testifica y autentifica que somos hijos de Dios es el Espíritu que recibimos. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Por qué le digo? Porque hay gente que lee, yo veo que lee, que es dedicada en cuanto a la lectura, tal vez no lee otras cosas que no sean las cosas de Dios, que escucha, hay gente que hoy día escucha porque se escucha mucha cosa también, ya que hay diferentes dispositivos de audio, hay diferentes medios, maneras de poder recibir mensajes, de poder ver aún en la televisión y escuchar diferentes cosas, pero tienen mucha información, pero tienen poca fe. Y no es por la información, sino es por la fe que vive el justo. Amén. No es por el conocimiento, sino es por la fe. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué significa que la letra mata? Cuando vino la letra, que es la ley lo condenó al hombre.
porque el hombre no sabía que era pecador hasta que vino la ley que decía, no codiciarás. Entonces se manifestó en el hombre toda forma de codicia. No matarás, se manifestó toda forma de homicidio. No adulterarás, se manifestó toda forma de adulterio. No darás falso testimonio, el hombre se hizo cada vez más mentiroso, andando engañado y engañando a otros, siendo ciego y siendo guiado por ciego. Y cuando vino el Señor Jesucristo aún la agravó mucho más. Pero nosotros, hermanos, hemos recibido no una letra, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que mirar, la información es buena. Yo compro Biblias, diferentes versiones, cuando hay una traducción nueva, cuando hay una Biblia con comentarios nuevos, la compro libros y los compro para mí. Si usted viene a mi casa va a poder ver mi biblioteca y continuamente yo estoy comprando literatura para mí y también para ofrecer a otros para que puedan invertir en cosas que le puedan tener un provecho en cuanto para la vida espiritual. Amén. Porque entiendo que es importante leer, pero ¿qué hay si yo tengo mucho conocimiento y tengo poca vida, poca experiencia de vida? Es como la sal cuando se vuelve insípida, ¿sirve para algo? ¿O no es echada en el camino para qué? Para que no crezca el yuyo y los animales y los caballos y las personas puedan pasar por camino en donde no crece el yuyo, porque para lo único que sirve cuando la sal se vuelve insípida. Antes los caminos no eran como los pavimentos de ahora. Entonces cuando la sal no servía, la echaban en el camino porque era el matayuyo de aquel momento. Entonces el camino quedaba despejado y la gente podía transitar por camino limpio. Pero no tenía ninguna otra utilidad. ¿Amén? No tenía ninguna otra utilidad, sino el ser arrojada y pisoteada por los demás. Entonces nosotros miramos, ¿por qué? Porque yo puedo tener información, puedo tener conocimiento, pero ¿qué hay si no tengo vida? ¿Qué hay si no creo? Porque el justo vive por lo que cree. Amén. El que no cree no tiene la vida. Por eso dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la experiencia, el resultado de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Ayer en el estudio bíblico para adultos estuvimos hablando de esta virtud tan preciosa que debe estar en toda persona, que la debe tener toda persona, que es la fe, y estuvimos recordando algunas enseñanzas que ya nos fueron dadas, en donde hablaba que la certeza es la sustancia. Cuando no se tiene la sustancia, no se puede ver materializado nada. Es como muchas veces lo explicamos, yo puedo tener toda la capacidad de diseñar un atrio, un púlpito como este, pero si no tengo la madera, no tengo el clavo, no tengo la pintura, no lo puedo hacer, porque requiero de la sustancia, de la madera, del clavo, de la pintura, para darle la forma y ornamentarlo de la manera en que este púlpito se encuentra. Entonces, si usted quiere vivir la vida cristiana, necesita la sustancia. Si tiene la sustancia, va a tener la experiencia de la vida cristiana. Por eso son cosas en las que tenemos que estar atentos. Amén. Y debemos examinarnos si estamos en la fe. ¿Cómo yo me examino si estoy en la fe? A la luz de la palabra de Dios. Porque la fe es el resultado del oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios o cuando estoy mirando la palabra de Dios atentamente. Amén. Por eso dice que el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, que es la palabra de Dios, para cumplirla, este es bienaventurado en todo lo que hace. Es dichoso, es una persona feliz en todo lo que hace. Entonces yo tengo que examinarme, porque yo puedo tener un parecer, una idea, un pensamiento. Puede venir una idea, un pensamiento de afuera, pero tengo que ir a Dios y ver qué dice Dios. Y cuando entiendo lo que dice Dios, porque en la Biblia tenemos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Tendríamos que leerla con más continuidad, estudiarla con mayor profundidad para conocer la voluntad de Dios para todas las cosas.
En la Biblia tenemos la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo la voluntad de Dios, entonces lo miro en comparación a cómo estoy viviendo, a cómo estoy actuando y en qué es lo que me está guiando, y me voy a dar cuenta si estoy andando por la fe o estoy andando por los sentidos. Por lo que escucho, por lo que dice el informativo, por lo que leo, por lo que veo, por los sentidos. Amén. A veces andamos por los sentidos. Nosotros tuvimos el último bautismo, una lucha tremenda con una hermana, pues decía, no, ya se puso frío y si me bautizo se me van a calambrar las piernas, capaz que después no voy a hacer, una lucha tremenda. Y yo le dije, hermano, es la lucha del diablo, le está batallando para que usted no tome la decisión tan importante de bautizarse. Y están por los sentidos. Yo me acuerdo de haber bautizado hace unos años atrás, tendría 60 años, mi madre, en pleno julio. También se bautizó el hermano Neri. Yo también. También se bautizó la hermana René. Llovía. Pleno mes de invierno. Llovía. Y no es que fui, bueno, lo bautizo el hermano Neri, no es de mi familia, aunque es de la familia mía de la fe. Y hoy es un hermano muy apreciado porque hace más de 25 años que caminamos juntos en la fe y que compartimos la fe. Y hemos compartido montones de cosas y tenemos una amistad preciosa. Amén. Pero no es que le bauticé a él y no bauticé a mi madre. Pleno julio, un frío tremendo. Yo tengo la foto hasta el día de hoy de ese bautismo sonriendo. Las olas nos tapaban las olas. ¿Sabe lo que decía mi madre? Estaba caliente el agua. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Es una locura. Si en verano está fría a veces el agua, imagínese en pleno julio lloviendo, ¿cómo podía ser que estuviera caliente? Yo qué sé cómo fue, pero los sentidos a ella le dijeron otra cosa, que estaba caliente. ¿Qué es lo que hizo que ella tuviera otra experiencia? La fe. ¿Cómo caminó Elías con una comida? 40 días y 40 noches en el desierto. 40 días y 40 noches. ¿Cómo caminó Elías? Con una sola comida. Los sentidos del cuerpo que le piden comida, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que la fe es otra cosa, hermano? Por eso dice la Escritura en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso Stephen Hawking, que tenía una mente brillante, por no creer, no podía entender cómo estaba creado el universo. Aunque él sabía, porque está comprobado científicamente que el universo es como una espiral que se va desenrollando y que del caos no se puede originar nunca de una explosión. Una explosión trae orden. ¿Dónde vio que usted la explosión trae orden? Mete una bomba acá a ver qué orden queda. Sin embargo, los que dicen que el mundo se originó de un Big Bang, de una explosión, nunca una explosión, una bomba trajo orden. Trae caos, trae desorden, no orden. Pero ellos argumentaban, ¿pero por qué? Porque su mente no era brillante. No, la mente era brillante, era de las mentes más elevadas de este siglo. La cuestión no estaba en la mente, la cuestión estaba en la fe. La cuestión estaba en que él no creía, se había decidido a no creer. Por eso dice que Dios prendió a los sabios de este mundo en su sabiduría. Los prendió, dice. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo fue salvado usted? Por la fe. Porque por la fe creímos y fuimos salvados. Yo ni vi, nunca fui a la tierra de Palestina, nunca estuve en el Santo Sepulcro, nunca vi el Santo Sudario, nunca vi nada de todas esas cosas, pero un día me contaron la buena noticia del Evangelio, creí
y recibí la salvación, el perdón de mis pecados, el don de la vida eterna, las arras del Espíritu, que es el sello de mi redención completa. Amén. Por entender cómo es que entendí que un hombre que ni le vi ni le conocí, que murió por mí hace 2000 años, en su muerte él cargó con mis pecados, pagando la deuda que yo había cometido cuando todavía ni siquiera había nacido, pero pagó por mis pecados para que por la fe en su sacrificio tuviera el perdón de los pecados. Creí. Por eso dice que para los que se pierden es una locura. ¿Por qué? Porque lo analizan humanamente y dicen, ¿cómo puede ser eso? Es una locura eso. Pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios para salvación. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿En dónde se ve expresada la sabiduría de Dios? En toda la creación. En toda la creación. Les recomiendo una película, El Dios de las Maravillas. En toda la creación, usted la mira, el Dios de la creación, en su sabiduría expresada, en todo lo que ha creado, expresó su sabiduría. Y dice, ya que en su sabiduría el hombre no creyó a Dios, le agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Ah, ¿no querés creer? ¿No querés darme gloria con toda la creación? ¿No querés alabarme? Bueno, yo voy a dar un medio para que los hombres se salven, pero no por vista, por otro medio, la fe. Ya no va a ser por la vista, va a ser por la fe. Por eso es tan importante la fe en el creyente, hermano. Por eso es que es tan importante. ¿Por qué? Porque a veces yo no entiendo. ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué parece que estoy siempre en prueba? Parece que siempre estoy en lucha. Y no entiendo, y no entiendo. La pregunta no debe ser, no entiendo. La pregunta debe ser, ¿cuánto estoy creyendo? ¿Cuánto estoy creyendo? Ni siquiera, o debe ser, ¿qué debo de hacer para entender? ¿Necesito más información? No, necesito creer a lo que ya Dios me comunicó. Si usted, yo, no creemos las primeras cosas que Dios nos comunicó, ¿para qué nos va a seguir dando revelación? Si no hemos creído, amén. El apóstol Pablo dijo, es necesario volver a dar leche y no puedo dar vianda. ¿Por qué? Porque todavía sois niños. Y no puede un niño digerir el alimento sólido. ¿Para qué vamos a hablar de los misterios? Cuando lo vio Nicodemo le dijo, si siendo tú maestro de la ley no entiendes esto, ¿qué hay si yo te hablara de los misterios del reino de los cielos? No los entenderías. Entonces, ¿para qué vamos a querer entender cosas más profundas si las cosas sencillas, amén, de Dios, las cosas cotidianas, de la práctica cotidiana, todavía las estamos cuestionando? ¿O no nos las cuestionamos? ¿Voy a la iglesia o no voy? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Doy el diezmo o no lo doy? ¿No nos las cuestionamos? ¿Sirvo a Dios o no le sirvo? ¿Me usan o no me usan? Tal vez no es su caso, pero no tengo un día en el ministerio. ¿Sabe cuántas de estas cosas he oído? ¿Sabe cuántas de estas cosas? Yo tenía un matrimonio que, mire, querían servir a Dios. El hermano tenía la aspiración por servir a Dios, se fue, mire, porque no le ordenaban de pastor. Pero un día dijo, yo no voy a dejar que mi mujer esté sirviendo acá, sirviendo a los hermanos, que tenga que hacer té, que tenga que... No está para servir. ¿Y cómo querés ser pastor y te vas a poner con tu mujer, aparte enseñándole eso a la mujer? Porque se supone que el marido es cabeza del hogar. ¿Qué debe enseñar un marido a su mujer? Servir con alegría, hacer las cosas con gozo. Si las haces para el Señor vas a tener recompensa de Dios. Debería enseñarle eso.
Y él decía, no, pero que mi mujer no es sirvienta, que mi mujer no va a servir. A nosotros, la iglesia, los que servíamos, le podíamos servir a ellos, porque les podíamos servir, pero ellos no podían servir a la iglesia. ¿Cómo se entiende? Y tenía aspiración de ser un gran siervo de Dios, y no tenía la disposición para servir. Entonces, si en las pequeñas cosas nosotros tenemos luchas, y yo también tengo mis luchas, no soy perfecto, tengo mis luchas. Me batalla la carne, me batalla el sistema del mundo, me batalla el diablo. Tengo luchas. Amén. Como todos los hermanos tenemos lucha. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos perseverar. Debemos entender qué es lo que agrada a Dios y perseverar en ello. Hoy no lo logro. Bueno, pero no me voy a bajar los brazos, voy a seguir peleando la buena batalla y voy a seguir disponiéndome. Si hoy bajé los brazos, mañana me podré levantar, tendré una oportunidad de parte del Señor. ¿No son nuevas las misericordias de Dios cada mañana? Ojalá hoy el hermano, la hermana que bajó los brazos, que dejó de servir, que dejó de tener esa disposición, que albergó ese pensamiento de que no iba a ser el servidor de los demás, pueda revertirse eso, pueda volverse avergonzado en su corazón y disponerse nuevamente para el Señor y decir, Señor, aquí estoy con mis talentos para servirte, para lo que tú quieras que yo haga, porque sé que un día me voy a presentar delante de tu presencia y voy a tener que dar cuenta de todo lo que tú me diste para ministrar como mayordomo, porque un día me voy a tener que presentar. O no nos vamos a tener que presentar y vamos a tener que rendir cuenta al Señor. Del tiempo, de todas las cosas, de los talentos, de todas las cosas. Y acá hay cosas prácticas. La que sabe coser tiene que enseñar a la que no sabe. La que sabe cocinar tiene que enseñar a la que no sabe. El que sabe trabajar con la madera le tiene que enseñar al que no sabe las cosas prácticas de la vida. El que sabe que es instruido en la palabra tiene que instruir a los demás en la palabra. Porque yo, hermano amado, le pido al Señor cada día y le ruego también a usted sus oraciones en favor de mi vida para que me dé la iluminación del entendimiento. Él sabe la carga que yo traigo para compartir la palabra, sea con 1, sea con 10, sea con 100 o sea con 1000. Él sabe la carga que yo traigo y el anhelo que hay en mi corazón por traer algo que pueda edificar, enriquecer la vida espiritual de mis hermanos. Pero fui puesto para eso en el cuerpo de Cristo, para enseñar la palabra. Entonces, que el que reparte con liberalidad, todas las cosas están dadas dentro del cuerpo. Todas las cosas están dadas dentro del cuerpo. Y hacerlo con alegría y como para el Señor. Hacerlo con alegría y como para el Señor, hermanos amados, y no hay edad. Caleb dijo, como cuando era mi fuerza, cuando entré a espiar esta tierra, así siguen siendo ahora. Así siguen siendo ahora. Déjame ir a tal lado que yo voy a ir y yo voy a conquistar esa tierra, porque yo creo que Dios nos ha traído hasta aquí para tomar esta tierra por heredad. Y tenía más de 80 años. ¿Y qué? ¿Tenía la fuerza de que quería salir a la batalla? Amén que sí. Amén que sí. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá toda la gente joven se dispusiera para servirlo al Señor. Pero si no, ¿qué tiene que ver? Nosotros hablamos los otros días que no es una capacidad física, ni natural, ni humana. Es una capacidad espiritual. Nosotros somos colaboradores en Dios. ¿Cómo es la obra de Dios? ¿Es terrenal? ¿Es natural o es espiritual? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Es terrenal, natural o espiritual? Es espiritual. Y si nosotros somos colaboradores de Dios, ¿cómo es la obra que tenemos que hacer? Espiritual. Como decía la hermana. A mí me dicen que como yo me siento de 30, 37, bueno, ojalá use esa vitalidad para servirlo al Señor. Ojalá use.
Y el que no se sienta, pídale a Dios el ser rejuvenecido. ¿Podrá ser rejuvenecido? Sí, hermano, que puede ser rejuvenecido. Es la fuerza alcanzada, es el único que multiplica el cero. El único que multiplica el cero es Dios. Porque multiplica la fuerza el que no tiene ninguna. ¿Cuál es el valor ninguno? Cero, ¿no es cierto? Él es el único que multiplica el cero. Entonces, hermano, podrá darme nuevas fuerzas el Señor, podré levantarme como las águilas, podré ser rejuvenecido en el hombre interior, sin duda que sí, que puedo tener vigor, fuerzas nuevas, un ánimo pronto, una voluntad dispuesta para levantarme hoy y servirlo en el propósito de Dios, ese propósito eterno que tiene recompensa en esta tierra y en el siglo venidero. Amén, que sí que puedo, amén, que sí que puedo. ¡Aleluya! Por eso tenemos que mirar las cosas prácticas. Las cosas prácticas. No quiero hablar los misterios de Dios si en las cosas prácticas, sencillas y cotidianas, no tiene la diligencia para servirlo al Señor. Ahora, el que es fiel en lo poco, Dios lo empieza a dar gracia. Al que más tiene, más se le da, ¿no es cierto? Y al que no tiene, aún lo que pensaba que tenía, lo pierde. ¿Ves? Al que más tiene, más se le da. Y al que no tiene, aún lo que piensa que tenía, y que decía, esto es mío, esto yo lo sé, lo pierde. Hay gente que hasta se olvida de las cosas como se hacían. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Y sin embargo hay gente que todos los días está aprendiendo y haciendo cosas nuevas para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces miramos que es algo humano, natural, no es lógico, no se deje engañar. La Biblia es la Biblia. Es la palabra de Dios. Y si dice que Él puede rejuvenecerle, seguramente que puede. Seguramente que puede. No hay manera de que eso no sea así. Pruébelo, compruébelo. Compruébelo. Tengamos experiencia. ¿Por qué? Porque la fe es una vida. No es solamente un conocimiento. El conocimiento es de la palabra de Dios y luego cuando yo pongo por obra lo que la palabra de Dios dice, se convierte en una vida, en una experiencia. Y voy creciendo, desarrollando la fe. ¿Por qué a veces no se desarrolla la fe en mí? Porque si yo con lo que fui enseñado no lo practico, no tengo la experiencia. Si no tengo la experiencia, no tengo el desarrollo. Es como el que se ejercita en un gimnasio. Amén, no por mirar las pesas y saber que eso le va a servir para desarrollar músculo, el músculo va a crecer. Tiene que ir, tiene que tomar la pesa, tiene que levantarla, hacerla de diferentes ejercicios para que el músculo se desarrolle y crezca, ¿no es cierto? Mirándolo y bien sabiendo que está ahí, que sirve para eso, no crece el músculo. Pero tomándolo y haciendo uso, el músculo crece, se desarrolla y se fortalece. Lo mismo sucede con la fe. Yo sabiendo las cosas, no me trae un beneficio, al contrario, me puede ser un perjuicio. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Entonces, ¿cuándo es que yo tengo el beneficio? Cuando yo practico, transformados. Dice, no os conforméis a este siglo, Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar, tener la demostración por una prueba, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo entro a comprobar, poniéndola en práctica lo que Dios dice, ahí es donde tengo los resultados. Y ahí es donde voy creciendo, porque la experiencia, los resultados, una cosa es cuando alguien viene y le dice, ah, sí, creo, está bien. Pero ya voy a ver, cuando lo practique yo, a ver qué pasa. Y otra cosa es cuando yo digo, creo, sí, está bien. Bueno, voy a practicar a ver si da resultado. Practico, da resultado. O sea, después, ¿cómo hacen para convencerme que no da resultado? ¿Quién le hace volver atrás a usted del Evangelio? Nadie. No es porque usted diga, mañana me levanto, no tengo más fe, no creo más en Dios, se va a levantar y no va a tener más fe ni va a creer más en Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque comprobó, tuvo un resultado, una demostración por medio de una prueba.
amén, confesó su pecado, se arrepintió, aceptó a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma, tuvo una conversión, un cambio en la naturaleza, recibió el Espíritu Santo, un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de sí para conocer lo que Dios quiere. ¿Y cómo hace para revertir todo eso? Si lo hizo Dios, y lo hizo por medio de la fe para que sea por gracia. No lo puede revertir. Amén. Ya tiene la experiencia, por eso es que no hay manera. La única manera de los que se vuelven son los que se apostatan. ¿Sabe qué significa apostatar? Tomar distancia. Por eso yo siempre estoy atento a lo que los hermanos dicen. Y yo voy a orar por la hermana René, que dijo, no, yo no quiero pasar un mes sin venir a la iglesia. Porque sabe que si toma distancia, no es lo mismo en cuanto a su fe. Ella necesita venir, necesita congregar, necesita nutrirse. Por eso la tenemos que respaldar. Tenemos que respaldar. Señor, mirá la petición de tu sierva que quiere estar en tu casa, que no le sea un impedimento. Porque cada vez que entra en el proceso de la quimioterapia, eso le trae descompostura tremenda que a veces no le permite levantarse. Pero ella en su espíritu y su petición al Señor, ¿cuál es? Señor, concédeme que no tenga esta oportunidad, que pasar un mes y medio hasta que me reponga y vuelva a tener fuerza para poder venir a tu casa. Todos tenemos que orar por ella. En cuanto a eso, pedir específicamente por eso. Porque eso es sabio. Porque eso le es bueno al hermano. Ahora después los que dicen, no, yo no voy más. Y cada vez que predica el pastor parece que se la agarró conmigo. Me habla a mí nada más. ¿No? No, hermano, si parece que se agarra conmigo, está enojado conmigo, me habla a mí nada más. Como el pastor fuera divino. El pastor nada más, no era divino. ¿Qué sabe? Él da la palabra, hermano. Hermano, el pastor da la palabra, el pastor sincero, el pastor genuino, da la palabra, sin miramiento. ¿Qué es predicar con denuedo? ¿Qué? Sin miramiento. Amén. Sin estar mirando que cómo lo pueden tomar. Al contrario, eso tendría que ser la libertad que tenemos que tener en la iglesia. Siempre oren por eso, que haya esa libertad, porque es horrible, hermano. Y a veces, ¿sabe cómo uno sabe cuando alguien le está resistiendo y cuando alguien le está recibiendo? Lo sabe, porque es el instrumento que usa Dios para dar. Entonces a veces sabe esas cosas, las percibe. Pero tenemos que tener esa libertad, ¿por qué? ¿Cuál es la gracia? Que haya fluidez, que Dios pueda hablarnos todas las cosas que quiera comunicarnos. Si es espada de doble filo, ¿sabe cuántas veces me encuentro hablando para usted? O compartiendo con usted, y me está hablando a mí Dios, o me está hablando Dios a mí. Y estoy compartiendo con usted, y Dios me está hablando a mí. Por eso que la fe es algo que nos tenemos que preocupar. Jesús dijo, entre tanto la luz está en vosotros, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Porque el que no andará en tiniebla, y el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Ignora, la ignorancia se da por la incredulidad. Pablo lo dijo, era blasfemo, era injuriador, era perseguidor, pero lo hacía por ignorancia, en incredulidad. En la incredulidad está el desconocimiento de todos los misterios, de todo lo que es la voluntad de Dios. En la fe está la revelación. Por eso Simeón abrazó al niño y dijo, gloria de tu pueblo Israel, porque había nacido siendo israelita, siendo judío. Pero dijo, luz de revelación a los gentiles, porque él estaba anunciando que por la fe en Jesucristo, los ojos espirituales de la iglesia, que es gentil, que no es judía, le serían abiertos a todo el panorama del misterio del reino de Dios y de su Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria de tu pueblo Israel, luz de revelación a los gentiles. Aleluya, estábamos en los planes de Dios y ni lo sabíamos, pero estábamos en los planes de Dios, hermano. Estábamos en los planes de Dios, hermana. Habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo para ser predestinados, conformados a la imagen de su Hijo, a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Examinemos la fe, hermano. Examinemos la fe, hermana.
Aleluya, no es un problema el entendimiento. El entendimiento será por la fe. Creamos a las cosas sencillas. La fe va a ir en aumento, la fe va a ir creciendo, la fe va a ir desarrollando. Oremos por los que nos presiden, por aquellos que le pueden añadir algo más a la fe nuestra, aquellos que son encargados de traernos la palabra. Tengámoslo en oración para que sean el instrumento en las manos de Dios, para hablar con fluidez, para hablar con gracia, para hablar con sabiduría, para hablar con revelación, para hablar con conocimiento, para que la fe en nosotros vaya creciendo y aumentando. E invertamos, hermano, invertamos, hermana, en lo que es la vida espiritual, que vamos a cegar vida eterna, porque la promesa de Dios, que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Padre de la gloria, Dios de amor y de toda misericordia, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra que nos fuera enviada, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, Señor, para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sea claro, comprensible el mensaje, Señor, de manera tal que podamos entender, Señor, que no es tanto el intelecto, que no es tanto la sabiduría humana, sino que es este don tan precioso, Señor, es este don tan precioso, el de la fe, Señor, el que tú nos has dado, Señor, para que pudiéramos acercarnos, Señor, con confianza al trono de la gracia, para que pudiéramos entender los misterios de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, porque a ti te ha complacido darnos la fe, Señor, para que por la fe podamos ser entendidos, para que por la fe, Señor, podamos entender y conocer todo cuanto a tu voluntad, Padre amado. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por los que nos presiden, Señor. Gracias por los que continuamente tienen esa diligencia, por añadir algo más a nuestra fe, Señor, por hacer que nuestra fe crezca y aumente. Úsale, Señor, y levanta, Señor, en este tiempo hombres y mujeres, Señor, que sean de la fe y que puedan transmitir esta vida mediante la fe. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,